Muy buenas noches. El día de hoy en este podcast vamos a estar hablando del tema del resurgimiento de la extrema derecha en la República Federal Alemana y su impacto en la estabilidad política del país en el periodo de los años del 2015-2020. Mi nombre es Luis Felipe Pérez, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de las Américas, y conmigo tengo en este podcast a Mariano Rodríguez, también estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de las Américas. El día de hoy vamos a estar hablando, como mencioné anteriormente, sobre el resurgimiento de la extrema derecha en Alemania del periodo del 2015 hasta el 2020. Sabemos, Mariano, que la extrema derecha es un tema donde ha surgido durante estos últimos años en toda Europa, ya que la extrema derecha se ha visto como un movimiento político donde ha sido influenciado pues por el racismo, por sus creencias fascistas y también por la influencia que tienen alrededor de no solamente de Alemania, pero de toda Europa, de ese sentimiento nacionalista. Y es que el problema que ha tenido Alemania es que a pesar de su pasado histórico, eh, ha surgido estos pequeños grupos y esta pequeña influencia poco a poco, como si fuera una bola de nieve, donde posiblemente pues podemos llegar a un punto donde Alemania puede volver a su pasado, ¿verdad? Que hoy en día eso es lo que eh, no solo Alemania, pero en todo el mundo no quiere para no volver a surgir un posible tercera guerra mundial. Mariano, buenas noches. Bueno, buenas noches, Felipe. Con, con respecto a lo que me hablas, sí. Eh, un periodo del 2015 al 2020 hemos visto como Alemania vuelve a surgir esa extrema derecha, ese nacionalismo que hace muchos años no se ve. Esto es como estar volviendo al pasado, como mismo decís, exceptuando que ahora el problema se da debido desde mi punto de vista, a la gran cantidad de migrantes que ha tenido parte de Medio Oriente Alemania, porque esto podemos verlo desde un punto pues un poco más internacional, no centrarnos en Alemania, que los alemanes lo ven como en Alemania son los alemanes, un nacionalismo muy fuerte. Eh, Creo que la política de Alemania ha tenido muchos cambios a través de los años, tratando de erradicar este nacionalismo muy fuerte que se tiene. Eh, pues otros aspectos es que la misma Unión Europea, pues se sabe que Alemania pertenece a la Unión Europea. No sé cómo lo ves vos desde un punto de vista más internacional. Este nacionalismo tampoco es tan fuerte lo que se está presentando actualmente porque son grupos pequeños. Hay que ver también lo positivo. Son grupos pequeños que puede llevar a que se elimine también este nacionalismo. No sé cómo lo ves vos. Sí, efectivamente, pues la pregunta y el desarrollo que vamos a hacer más adelante acerca de diferentes temas y diferentes preguntas, el, 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 tal vez la pregunta es si estas democracias liberales pues se están poniendo en un estado frágil, en un movimiento frágil contra estos movimientos totalitarios, autoritarios, ¿verdad? Como lo que es la extrema derecha. La pregunta puede ser, ¿puede la legitimidad de las instituciones democráticas estar en peligro?
Viéndolo, responder a tu pregunta, internacionalmente pueden estar en peligro estas instituciones democráticas, ¿verdad? Porque puede ser de que se haya un efecto dominó en lo que son las influencias de la extrema derecha. Es por eso que muchos países han tratado de, de encubrir esa extrema derecha con lo que es una democracia liberal, ¿verdad? O otro tipo de democracia. Pero más adelante, pues podemos hablar sobre este impacto en el ámbito internacional. Hablando un poco más bien sobre el contexto histórico, ya desarrollando un poco más del tema, sabemos que desde tiempos atrás, después de la Primera Guerra Mundial, los mismos nazis esperaron a que tuvieran la oportunidad para poder derrocar la democracia y el poder para establecer un régimen totalitario. Esto ya se ha dado durante las elecciones de 1924 y 1933, donde fue que el partido empezó a aumentar en masa y fue así donde se empezó a crear una influencia de la extrema derecha. Eh, y era donde el sentido racista empezó a nacer, dado de que los nazis veían que, por ejemplo, un judío que fuera nacido en Alemania, eso no significaba que fuese alemán, sino que lo consideraban que era parte de otro país, aunque fuera nacido alemán, ¿verdad? Y que realmente no era étnicamente un alemán. Entonces, los nazis empezaban a conservar y a defender sus raíces de aquellos impuros, ¿verdad? Entre comillas, que eran los judíos. Ese movimiento eh, y ese pensamiento racista hace que la extrema derecha empiece a reorganizarse justo después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Hay diferentes partidos, ¿verdad?, que se crearon durante este periodo, partidos que tal vez fueron pequeños, que empezaron a desarrollarse poco a poco, pero después fueron poco a poco derrumbándose, ¿verdad? Y así ha sido durante los últimos años, ¿verdad? Estoy hablando 30, 40 años, 20 años, ¿verdad? Donde esta bola, por decir así, de nieve de la extrema derecha poco a poco va surgiendo. Eh, ¿Qué pensás vos, pues, de estos partidos? Esa debe ser mi pregunta. ¿Qué pensás vos del surgimiento de estos grupos de extrema derecha en Alemania? ¿Qué, qué pensás cómo ha impactado durante estos años en la historia alemana? Bueno, con respecto a la pregunta, sí, sí, bueno, es un toque difícil de explicar, ¿no? Por dos motivos. El segundo, porque viendo desde un ámbito, te digo lo difícil porque desde el ámbito centroamericano en el que vivimos, no hemos, por lo menos nosotros como país en Costa Rica, no hemos tenido presente eso. Pero viendo desde un punto internacional, siento que es un poco difícil enfrentarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, me vuelvo a la historia, como vos, en el 45, en los años 40, cuando viene el partido nazi, Hitler era una persona que na- viene con una ideología de extrema derecha. En aquel entonces, eh, su, su ideal era poder tener una etnia o una raza, hay una raza que fuese únicamente alemana, como vos mencionabas, una raza, por ejemplo, que si yo era judío, pero nací en Alemania, no, aún así no hay apuro, creo que sucedía en aquel entonces muy, era muy común que eso pasara. Esto pues tiene cierto impacto actualmente porque vemos que muchos jóvenes eh, ven la extrema derecha aún como algo que se debe dar,
no solo en Alemania, sino que es el hecho que estos pequeños grupos de extrema derecha se den en Alemania han hecho por así decirlo, que se corra la voz por Europa, creando muchos más grupos, también muy pequeños, en diferentes países de Europa y generando una extrema derecha no solo en Alemania, sino en los demás países. ¿Esto qué nos lleva? Pues en muchos aspectos, si se diera, puede llevarnos otra vez a lo que sería volver el tiempo atrás y volver a una Alemania donde dominaba el- el nacionalismo, un nacionalismo muy fuerte, un nacionalismo que puede, ¿cómo se dice?, llevar a desestabilizar la economía y la política de un país potencia que actualmente, pues al no haber eh, este sistema de gobierno, Alemania ha sido un país que ha avanzado mucho en ese aspecto, ha sido un país que se ha abierto al mundo y esto, pues, hay que verlo desde un punto positivo. Ha llevado eh, a muchos, como, como muchos acuerdos internacionales y les ha favorecido. Ahora, mi pregunta es, este, si vemos estos puntos positivos, o tal vez no positivos. A ver, cambio de pregunta. ¿Qué has pensado vos con respecto al gobierno al gobierno que ha llevado Angela Merkel en estos últimos años? Porque a ella le ha tocado enfrentarse a la extrema derecha, de hecho. Sí, bueno, a mí yo no veo puntos positivos, sino que lo veo en puntos negativos, ¿verdad? Negativos en el hecho de que, bueno, después del partido nazi, después de 1945 se empezaron a formar muchos más partidos, partidos Nacional Democrático de Alemania, en el 72 la Acción Nueva Derecha, etcétera, ¿verdad? Todos estos partidos que es interesante ver cómo empezaron a fortalecer el concepto de la desigualdad, el nacionalismo, el racismo, donde hizo que se separaran ideales por los criterios étnicos y culturales. Y este tipo de concepciones de desigualdad, nacionalismo, racismo, etcétera, han seguido durante todos los años, ¿verdad? Desde el partido nazi. Y desde la perspectiva de Angela Merkel, ¿verdad? Para responder tu pregunta, este gobierno no quiere en absoluto gobiernos de extrema derecha. Hacen todo lo posible para que ninguna influencia de la extrema derecha tome nuevamente el gobierno democrático que han venido haciendo, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿verdad? En los gobiernos últimamente de Angela Merkel, a pesar de sus logros económicamente, que han sido una potencia durante estos últimos años, ¿verdad? Pero también la perspectiva de las influencias. Se ha visto ella que desde, desde lo pequeña que ha sido ella en el sentido de influencia, ha sido agrandecida, ¿verdad? A un punto donde los partidos que están por debajo de Angela Merkel, ¿verdad? A pesar ya de que no está en la presidencia, no han podido surgir nuevamente como lo que es la extrema derecha, porque cuidan que sus ideales de la democracia sean los ideales fundamentales de hoy en día de Alemania, ¿verdad? Em, Hablando nuevamente sobre estos conceptos de desigualdad, nacionalismo y racismo, quería entrar también ahora en la crisis de las migratorias africanas y del Medio Oriente, con lo que es el fortalecimiento de los grupos de la extrema derecha en el Estado alemán. Eh, Sabemos que la migración desde el 2015
ha sido un tema de gran impacto en Alemania, eh, ya que desde el 2015 empezó a surgir un poco más la influencia de la extrema derecha, dado de que habían más que todo musulmanes, ¿verdad? Más que todo que los musulmanes han estado en la región de Alemania, quitándole trabajos a los alemanes, donde dicen los de la extrema derecha que se aprovechan del sistema de salud, que tienen preferencias en los servicios sociales, entre otros, pues. Eh, la extrema derecha demuestra la idea del populismo antimigratorio, esa idea proteccionista, identitario y alarmista, ¿verdad? Donde este sentimiento, pues, antiinmigrante, se basa principalmente en dos argumentos. Lo primero es la economía, que este grupo de derecha afirma que todos los inmigrantes que llegan a Alemania es para quitarles algo, ¿verdad? Eh, y el segundo argumento, pues, llega siendo que basado en las diferencias de identidad o de cultura, eh, hay diferencias de valores, diferencias de la cultura, religión, que son miradas como amenaza. ¿Qué pensás vos de esta crisis bueno, a pesar de lo que viven el día a día los migrantes africanos, ¿verdad? Que es una odisea para ellos? ¿Qué pensás ahora una otra odisea en el Estado alemán? Bueno, primero para, tal vez anteriormente no especifiqué los puntos positivos, sino se me refiere como a puntos positivos actuales en el siglo XXI y para ser más exactos en el gobierno de Angela Merkel. Ahora, volviendo a lo de los migrantes, es un tema notablemente bastante delicado. ¿Por qué? Porque para que una persona migre tiene que tener motivos. Claramente, África y Medio Oriente son países, en el continente africano y en la zona del Medio Oriente hay muchos países que actualmente están muy mal, económicamente, políticamente, muchos aspectos, pues, como te digo, que han llevado a que ellos migren. Es una situación bastante difícil, tanto para los migrantes como para el país alemán. ¿Por qué? Si bien es cierto, Alemania ha sido uno de los países que más ha respetado eh, las como las reglas migratorias y son los que más han llegado a, dice, como a establecer a los migrantes en lugares de trabajo, hogares. Siento que también hay como un cierto celo por parte de extrema derecha. Pero te repito, el pensamiento de ellos es, somos alemanes, alemanes para nosotros, porque ellos sienten también que los migrantes quitan el trabajo, pues como en todo país, un migrante busca ganarse la vida y empezar de nuevo, que es tal vez lo que desde extrema derecha no ven. Entonces, es un poco difícil. Hay que recordar, bueno, también que no sé si vos sabías que para el 2015 hubo un aumento de solicitantes de asilo político, que fue de 280.000 personas, más o menos. Ahí se muestra una idea de lo que es el populismo antimigratorio y además proteccionista y alarmista para la extrema derecha. Pa- hay que recalcar que los de extrema derecha son totalmente antimigrantes, como vos decías, porque las ideologías de ellos se basan en dos argumentos. Uno, que los migrantes van a llegar a quitarles sus trabajos, y el segundo, pues, que la defensa de identidad y cultura. Ahora, esta trayectoria para los migrantes es bastante difícil porque migrar en grupo a otro continente hay una explotación más grande, una extorsión más grande, pero siento que Alemania lo ha sabido manejar a pesar de esto.
porque si nos vamos a otros países europeos, como puede ser Francia o Italia, sí han tenido como más choque, más roce en ese aspecto, ya que ellos son los otros dos países que más africanos reciben. Ahora, ¿qué pensás vos sobre las propuestas consideradas peligrosas de algunos grupos políticos? Sí, claro, bueno, aportando un poquito más, antes de entrar en ese tema, quería aportar un data aquí, un detalle, que es interesante cómo ahora se está dividiendo Alemania Occidental con Alemania Oriental, donde sabemos que desde la caída del muro de Berlín, Alemania Occidental llega siendo un democrático, Alemania Oriental llega siendo comunista. La mayoría de la extrema derecha se basa en Alemania Oriental. 9 millones de inmigrantes viven en Alemania Occidental, menos de medio millón vive en Alemania Oriental. O sea, es decir, que la mayoría de los inmigrantes prefieren estar en Alemania Occidental porque es más democrático que una Alemania Oriental donde tiene influencias comunistas y la mayoría de la extrema derecha está ahí. ¿Eh? Entonces, o sea, hay que ver también en el sentido de la desigualdad también que pueden vivir los inmigrantes. Claro que grupos políticos como Alternativa a AfD, la Alternativa para Alemania, llega siendo pues un partido político donde hace una promoción de discurso de odio. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Si te hablo en el plano económico, eh, la AfD quiere que Alemania abandone el euro y terminar con los millonarios rescates de países europeos altamente endeudados, ¿verdad? Eh, Su plan político, pues, tiene como objetivo, pues, declarar el Islam incompatible en Alemania. Y nuevamente, ¿verdad? Hablamos de la desigualdad y el racismo que están influyendo en conjunto con su discurso de odio. Exigir también el cierre de las fronteras, o sea, cero humanismo, cero derechos humanos. Eh, Incentivar también a los ciudadanos que vuelvan a creer en la familia tradicional para el crecimiento poblacional. Yo creo que esto no te suena un poco como viviendo nuevamente el pasado de Hitler, Mariano. Sí, eso te iba a decir. Y ahí sería justamente, como vos decís, pues volver al pasado de Hitler. Que viéndolo, pues también Angela Merkel no lo ha permitido, por dicha, porque esto no es humanista, esto es una forma, pues, como vos dices, volver al pasado de Hitler. No hay otra palabra más que esa. Y ha sido enormemente, pues, no solamente para Alemania, pero también en el ámbito internacional, un estrés, un come uñas, ¿verdad? Día a día de que se vuelve pues a lo mismo. Y no quisiéramos que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos tenga que otra vez repetir una historia tan trágica como esta de historia de racismo, ¿verdad? Em, no solamente pues en Alemania, ¿verdad? Sino que hay otros países en la Unión Europea, ¿verdad? Donde empieza a surgir el radicalismo de la extrema derecha. Em, Ujú. Esto pues da un ataque hacia los derechos y las libertades fundamentales, incluso al propio sistema democrático que puede tener cualquier país. Hay críticas pues a las políticas migratorias, hay siempre cuestionamiento de la Unión Europea, hay un tipo de nacionalismo que sigue ahí y en mayor o menor medida un rechazo a la globalización en favor de un mayor proteccionismo económico. Eh, Países como, ahora que se me viene a la mente, Francia,
con Marine Le Pen, que ha tenido una influencia desde el 2002, que de hecho en el 2017 su hija volvió a liderar. Apuesta también en Francia a un proteccionismo económico, a una defensa de Estado francés fuerte y a una política anti-inmigración. Otro país que también puedo pensar que va por ahí de su influencia de extrema derecha es con España, con el partido este nuevo que se llama Vox, donde empieza a formar las derechas, donde defiende posiciones sumamente extremas. Y que además de estos países, no solamente de Europa, pero quisiera también recalcar un poco hacia América, ¿verdad? Donde el famoso Donald Trump, ¿verdad? En Estados Unidos, desde que se sentó en la Casa Blanca como presidente, eh, ha, le ha dado como un empujón eh, a Europa, ¿verdad? De ese nacionalismo que ha tenido Trump, ¿verdad? Y cómo los americanos lo han apoyado, ese sentimiento nacionalista americano, donde también ha sido como un espejo, un reflejo hacia Europa de que ellos también lo pueden hacer, ¿ya? Sí, Entonces, sí, sí, perdón, dale, dale. perdón, gracias. Es cierto, Felipe. De hecho, si te vamos a ver, Estados Unidos ha tenido siempre pensamiento, y ahorita me pongo en la posición de América, pues que sí ha tenido cierta influencia, porque Trump, como él mismo decide, dio ese empujón para que ellos se inclinaran por el nacionalismo, ya que hay que ver que Trump es nacionalista. Eh, y además, acordate que en Estados Unidos ellos también tienen como ese arraigo de que América para los americanos, sintiéndose ellos como totalmente como si ellos fueran todo el continente americano. Eso es lo que, vuelvo y te repito, está presentando Alemania, que Alemania no es de ahora, sino eso viene de muchos años atrás. Y como vos decís, Francia lo está presentando otra vez, y esto, pues el hecho como vos dices, que Estados Unidos, bueno, que fue presidente Donald Trump de Estados Unidos, le dio ese empujón. Hay que agregarle que también la extrema derecha estuvo en Europa por muchos años con Alemania. Entonces, pues sí tiene cierta interferencia, cierta no, yo diría que interfiere bastante. Y el problema de esto es que podemos verlo, o por no yo lo veo así, no sé cómo ves vos, como un gigante que está bebé, que hay que pararlo ahora, porque si llega a agarrar fuerza, va a ser la parte más difícil. Claro, y es preocupante porque estábamos hablando antes del discurso de odio. También parte del discurso de odio llega a fomentar en gran parte el terrorismo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el 2019 un ultraderechista había intentado irrumpir, él armado, una sinagoga, no sé si te acuerdas de esa noticia, una sinagoga donde habían dos muertes en la calle, porque lo que él quería era matar judíos. Y esto fue, si no me equivoco, en Alemania, donde este tipo de influencias llega a gran parte del terrorismo siendo un reflejo de lo que antes se vivió, ¿verdad? Claro, Y, y también, pues, a partir del 2015 se empezó a observar un aumento de la disposición hacia la violencia dentro del mundo de la ultraderecha. También lo que es la tomada del Capitolio con Donald Trump, ¿verdad? correcto. De hecho, Felipe, si nos podemos a ver, el racismo, volviendo a Estados Unidos, es algo que predomina actualmente y está cada vez, en vez de mermarse, de desaparecer, va tomando más fuerza. Y esto pues nos lleva a que en Europa también vaya tomando más fuerte esta de ultraderecha, y hay que verlo también, pues no es culpa, porque aquí quienes están pagando más que nada son los migrantes, este aspecto,
Porque sí, me acuerdo de la noticia del ataque terrorista a la sinagoga, sí fue en Alemania, que murieron 2 judíos. Esto, di, creo, o lo veo yo así, esto ha sido un problema difícil de controlar. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de estos pensamientos, por más que la política trate de cambiarlos en las personas jóvenes, hay que ver que muchos de estos jóvenes fueron criados por sus abuelos, sus papás, muchos de ellos, sus padres eran, en Alemania, muchos de ellos pertenecieron al partido nazi, fueron soldados, y son personas que les tocó crecer con ese pensamiento, a como muchos lograron cambiarlo. ¿Eso qué afecta? Vuelvo a los migrantes. Ellos, como te decía anteriormente, no están migrando porque quieren, migran porque necesitan una nueva calidad de vida, pero como, por ejemplo, como vos vas a irte a un país donde más bien estás peligrando. Esos son aspectos, pues, que chocan mucho, porque en realidad lo que la ultraderecha no está haciendo son protestas, sino son actos delictivos. Viendo desde otro punto de vista, no son protestas como para plantear su deseo de mantener sus orígenes, sino son más que nada actos delictivos para volver a repetir la historia. Definitivamente. Y eso es algo, pues, de que Alemania, por ejemplo, ha querido disminuir, ¿verdad? No repetir la historia. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos, pues, al otro tema que es cómo el gobierno alemán puede contrarrestar la influencia de estos movimientos al interno del país. Hablando nosotros de violencia, de desigualdad, de terrorismo, ¿verdad? Yo es lo que, como yo llamo a Alemania, yo siento que Alemania es una democracia a la defensiva, ¿verdad? Porque el sistema político actual busca evitar problemas como cuando Hitler llegó al poder, eh, para evitar, eh, para evitar una catástrofe, ¿verdad? Como esta. Esta democracia defensiva, pues, no quiere fragmentar el Parlamento, Alemania no quiere fragmentar el Parlamento y, y por el hecho de que la debilidad del poder, ¿verdad? Llegó a darle espacios diferentes de influencia, a, a, por ejemplo, como a Hitler, ¿verdad? Cuando fue la República de Weimar, y la República de Weimar cayó gracias a lo débil que fue el, el Parlamento, y empezó Hitler a derrocarlo. Eh, Ellos quieren, pues, no generar un pasado oscuro, evitar un pasado oscuro, donde hoy en día el sistema político, pues, evita que se sume este tipo de influencias y fortalecer aún más, como yo digo, su democracia defensiva. La postura que tiene ahorita Alemania es que cualquier movimiento que esté en contra de las actitudes democráticas hace que sea necesario un servicio de inteligencia alemán que los esté básicamente que espiando. ¿Vos crees que esto es algo democrático, algo bueno que hacer en un país como Alemania? Mm, ¿Cómo te lo explico? Pues sí, pues no. ¿Por qué sí? Me parece que estén ellos monitoreando estos movimientos, porque así podemos ver que tienen más control para poder, ya sea contener estos problemas y así irlos erradicando y que no crezcan más. Pero también que, como vos decís, que estén como espiando, puede llevar a que ellos también, vuelvo y repito, a la historia, en 1940, antes de que Hitler tomara el poder otra vez como presidente como el líder del partido nazi, pues hay que recordar que fundó su partido en secreto y ahí fue tomando mucho poder. Entonces sí, esto tiene sus pros y sus contras como todo. También hay que ver, no sé si vos sabías que aparte de esto, Alemania ha, este, ha erradicado, no, perdón, ha
quitado muchas licencias de permisos de portación de armas de fuego por el mismo problema que se está dando. Y también a muchos de sus militares los ha sacado de servicio por el mismo, porque muchos son muy nacionalistas y apoyan a la extrema derecha. Eh, Ahí tienen que ser, como vos decís, el Parlamento es un poco difícil, la verdad, para mí tratarlo, porque no sé exactamente quiénes conforman el Parlamento, te miento. Pero sí, como ir erradicando esa ideología extrema derecha en el Parlamento, ya que es lo que también puede llevar como una caída en la democracia. Y, y también hay que ver en el tema de cómo las organizaciones manejan los niveles de xenofobia, islamofobia, antisemitismo, racismo en territorio alemán. Para poder hacer frente a esta situación, los países europeos pues, han concebido respuestas en el plano nacional y europeo, donde varias características de las medidas que han adoptado por los Estados miembros del Consejo de Europa de estos últimos años es que las cuestiones que son relacionadas con la lucha contra el racismo, la discriminación, se aborden siempre con la protección y la promoción de los derechos humanos. Que en otras palabras, el derecho de la protección contra el racismo y la discriminación se considera un derecho fundamental de todos los seres humanos. ¿Verdad? Entonces, es muy importante comprender que hay que proteger a cualquier costa los derechos humanos de, de un país como Alemania. ¿Verdad? No sé si querés añadir un poco más de esto acerca de las organizaciones. Eh, no, nada más mencionarte, bueno, no sé si vos sabías, ahora que se me viene a la mente. Con todo esto, Alemania tenía un plan de 9 puntos. No sé si, 9 puntos para erradicar la extrema derecha, que era presentar un proyecto de ley al Parlamento donde, como te decía, el control de las armas fuesen más estrictos y garantizar como que hubiera menos licencias de portación. Luego, las agencias de policía y de inteligencia alemana pensaban establecer nuevos mecanismos para mejorar la cooperación relacionada con el intercambio de información. Vuelvo y te repito, esto, como vos me decías, como espiarlos, puede, como mencionábamos anteriormente, llevarnos a repetir la historia. Acuérdate que Hitler también se escondió, tenía su propia sala de reuniones y de ahí nace el partido nazi. Entonces, sí, como él dice, hay que ver muchos aspectos con respecto a los derechos humanos que no siempre se cumplen. A veces, todos decimos, los derechos humanos son derechos que no se pueden tocar, que hay que respetarlos, queramos o no, y aún así se ven pues comprometidos. Conclusiones, ya para concluir, Mariano. Em, yo pues en mi conclusión creo que la AfD puede seguir creciendo políticamente en Alemania. ¿Verdad? Todo eso depende pues de qué tanto crece, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? En el ámbito internacional. Y en mi opinión, no es algo que sea factible, ¿verdad? Para un país como Alemania, ¿verdad? No creo que llegue a ser la mayoría inmediatamente, ¿verdad? Me parece que Alemania, pues, mm, a nivel social y económico, eh, pues ha decaído durante estos años, por lo que se ve que el partido es más un frente, digamos, una coalición de gente que no encaja del todo en las propuestas de los partidos tradicionales que se ven en Alemania, por lo que busca alternativas. Estas alternativas llegan siendo ya lo opuesto a sus ideas que tienen los partidos tradicionales, en medida que una de las facciones internas puede consolidarse sobre las otras.
eh, se superará al final el ambiente de fractura interna y se le dará una identidad más definida al partido, donde va a cautivar los votos de la gente que está desencantada con los partidos que ahorita ejercen poder, lo cual tendrán un desgaste lógico, ¿verdad? Durante este tiempo. Entonces, en cualquier país siempre va a haber partidos políticos que estén a favor y partidos políticos que estén en contra, ¿verdad? De los ideales de un partido tradicional o un partido que siempre ha surgido como lo que ha sido durante estos años en Alemania. Entonces, todo eso depende de cómo esa democracia a la defensiva lo pueden llevar en, conforme al tiempo, ¿verdad? Lógicamente, esperando a que eh, esta influencia de la extrema derecha se reduzca, ¿verdad? Y que poco a poco podamos ver de que en el ámbito internacional, pues vamos a tener este alivio, ¿verdad? Pero sí puedo seguir opinando de que tal vez pueda crecer políticamente en Alemania, pero eso todo depende de la desigualdad, de cómo se toma la desigualdad y cómo se toma el racismo. Sí, pues también, muy de acuerdo con vos, hay que esperar a ver qué pasa con ese aspecto, que desde mi punto de vista que vaya desapareciendo desigualdad y racismo. Hay que ver qué pasa con el gobierno alemán, pues siempre hay pequeñas piedras en el camino, como dicen, y no siempre todo el mundo va a estar de acuerdo. Hay gente que está de acuerdo con una democracia más abierta, otros que están más de acuerdo con el nacionalismo, pero hay que ir erradicando esta ideología, porque hasta cierto punto, bueno, yo voy a decir, no es una ideología muy humanitaria. Entonces, pues concuerdo prácticamente todo contigo. No hay como más que agregar que eso. Excelente. Entonces, bueno, esperamos que por el futuro de Alemania y el futuro de nosotros también, eh, la influencia de la extrema derecha no empiece a surgir. Ha sido un placer, Mariano, un tema muy importante que ver, eh, siendo pues nosotros relacionistas internacionales, un tema complicado, un tema frágil que poco a poco pues va surgiendo en el Estado alemán. Eh, El placer fue mío, Felipe, y pues sí, es un tema que nos afecta no solo a Alemania, sino a todo el mundo. Creo que estos problemas desestabilizan mucho la política y la economía, y como dices, como relacionistas internacionales, son temas que nos toca abordar mucho y son temas bastante amplios de qué hablar y son bastante interesantes porque hay que, como todo, hay que buscar una respuesta y tratar de arreglarlos o por lo menos mejorarlos. Así es, así es. Más bien, muchas gracias, Mariano, por tu tiempo y buenas noches. Vamos, Felipe, igualmente, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.